Muy buenos días, que el Señor los bendiga. Llegamos a nuestra octava lección de este curso de Introducción Avanzada a la Biblia y para hoy veremos la naturaleza literaria de la Biblia. En primer lugar, tenemos que decir que la Biblia no es un libro homogéneo, sino es un conjunto de documentos que contienen diferentes géneros literarios. De hecho, en griego, la palabra Biblia es una palabra plural. La palabra libro en griego se dice biblion, to biblion. Y cuando lo convertimos en plural, entonces decimos ta Biblia, que es de donde proviene el término que nosotros utilizamos para nuestros documentos sagrados. Ya entonces el mismo nombre implica que la Biblia no es un libro, sino es un conjunto de libros, pero no necesariamente de libros, porque ahí hay cartas y hay otro tipo de documentos. Por eso decimos 66 documentos. Bien, aparte de ser entonces 66, esos documentos forman parte de diferentes géneros literarios. Es decir, la Biblia no tiene un solo estilo, sino que cuando uno abre Génesis, por ejemplo, o Éxodo, se topa con el género literario de narrativa. De hecho, la mayor parte de la Biblia es narrativa. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, incluso Deuteronomio es narrativa. Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, todos los libros que nosotros llamamos históricos son narrativas. Los mismos evangelios es narrativa, el libro de Hechos es narrativa. Y aparte de eso, la narrativa también está en otros documentos. Por ejemplo, Gálatas, que es una carta, tiene también narrativa. Podríamos decir entonces que la narrativa es el principal género literario de la Biblia porque es el que más se repite. Aparte de la narrativa, también tenemos poesía. Mucho de la Biblia es poesía. También tenemos el género literario de los evangelios, las cartas y el apocalipsis. Cinco géneros literarios si nosotros queremos clasificar. Cuando nosotros hablamos de narrativa, por ejemplo, estamos hablando de historia o la historia que se cuenta en la Biblia, pero no todas esas historias tienen la misma categoría. Algunas de esas historias son relatos ancestrales de identidad nacional. Israel necesita saber quién es, y para saber quién es, necesita que se le cuenten los relatos de sus ancestros. El relato, por ejemplo, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de las 12 tribus, de lo malo que eran los hijos de Jacob, ¿no? De cómo vendieron a José para Egipto, de lo bueno que fue Dios con ellos posteriormente, etcétera. Todos esos relatos le dan identidad nacional al pueblo de Israel, porque entiende quién es. El libro de Deuteronomio decía, o dice allá en su capítulo 26, que el israelita, al presentarse al sacerdote trayendo las primicias, tenía que decir un arameo a punto de perecer fue mi padre que bajó a Egipto con unas cuantas personas. Necesitaba recordar su historia para obtener identidad. Y esa es la razón por la cual están esos relatos ahí. No es nada más porque sucedieron, sino para darle identidad al pueblo. Aparte de eso, y en menor grado, existen historias etiológicas. Es decir, historias que nos enseñan a nosotros los orígenes de ciertas realidades. Por ejemplo, está la historia de la caída, y la historia de la caída me dice a mí que por causa del fruto prohibido o por causa de la mujer, el varón cae. Y que por lo tanto, a partir de allí se instituye el patriarcalismo, cuando Dios le dice a la mujer, tu deseo será para con tu marido y él se enseñoreará de ti. Entonces, nos está diciendo cuál es el origen de esa situación de abuso o de patriarcalismo debido al pecado. Eso es etiológico. Tenemos en nuestra figura la historia de Jacob y de Esaú, que luego vienen a conformar dos pueblos, el pueblo de Edom y el pueblo de Israel. Y también se nos dice por qué ambos pueblos siempre pelean. Entonces se recuenta la historia de que estos eran dos hijos gemelos de Isaac y de Rebeca, y que ambos niños se peleaban el uno contra el otro, aún en el vientre de su madre, y que el profeta dijo que esos dos seres humanos, esas dos personas, iban a ser dos pueblos y que iban a estar enemistados y que el mayor serviría al menor. También dentro de este mismo relato hay
otra historia etiológica de por qué el pueblo que es descendiente de Esaú no se llama esaúitas o algo por el estilo. ¿Por qué se llaman edomitas? Bien, se cuenta que Edom, o mejor dicho, Esaú, era de pelo rojizo y que por ese cabello rojizo, entonces a él se le llamaba Edom, que Edom quiere decir en hebreo rojo, ¿no? Y también existe otra historia que por causa de las lentejas que su hermano le había dado de comer, que eran lentejas rojas, a él se le llamó Edom. Esas historias que nos enseñan a nosotros los orígenes de alguna realidad actual se llaman historias etiológicas. ¿Por qué X lugar se llama así? ¿Por qué Betel se llama Betel? Bueno, porque allí Jacob tuvo un sueño y soñó que había una escalera hacia el cielo. Y entonces él no sabía que esa era la casa de Dios. Él no lo sabía, ¿no? Y por eso es que se juntan las dos palabras hebreas Bayit, que significa casa, y El, que significa Dios, para formar Betel. Y así podríamos contar muchas otras historias etiológicas que son parte de la narrativa. También existen apotegmas, que aquí los hemos puesto como historias con instrucción moral, o con instrucciones morales. Ciertas historias dentro de la Biblia tienen el fin de moralizar, de enseñar cómo uno se debe comportar. Y aquí llama la atención, por ejemplo, cuando los tres ángeles se presentan ante Abraham y el recibimiento que él les da sin saber que eran ángeles, o el recibimiento que le da Lot allá en Sodoma y Gomorra a estos dos ángeles que llegan sin saber que eran ángeles, en contraste con la actitud de los sodomitas que quieren abusar sexualmente de ellos y matarlos. Entonces, esa historia, aparte de narrar la destrucción de Sodoma y Gomorra, narrar por qué ese lugar está lleno de sal y por qué es una total destrucción en medio de un campo fértil, historia etiológica, aparte de narrar eso, también es una instrucción moral de la conducta que tienen o que tenían o que deben tener los hombres de fe en contraposición con la conducta de los hombres del mal, de los ciudadanos de Sodoma. Aparte de eso, también tenemos material legal en la narrativa. Y esto es bastante importante, porque nuestras leyes hoy en día están descontextualizadas. No sabemos ni por qué surge una instrucción, una ley, un mandamiento, no tenemos ese recuento histórico, pero la ley de la Biblia sí. Entonces, hay un relato histórico que narra un acontecimiento y la ley viene a estar insertada dentro del relato. Y eso significa que la ley debe interpretarse a la luz del relato. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Arranca Éxodo 20 diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Ahora, yo necesito leer entonces Éxodo del capítulo 1 al capítulo 19 para entender esa historia de cómo Dios los sacó de la esclavitud, cómo Dios aborrece esa situación de sufrimiento que el pueblo tiene y que la ley en sí me va a servir a mí para que Israel no vuelva otra vez a esa situación de sufrimiento, de injusticia y de esclavitud. Lo dice también Deuteronomio capítulo 5, ¿no? Tendremos shalom cuando pongamos por obra todas estas leyes. Entonces, esas leyes están dentro del marco narrativo de la esclavitud hacia la libertad a la que Dios los está llamando. Cumplir con la ley significa obtener libertad y obtener shalom, que es prosperidad. No cumplirla significa regresar al pasado. También en la Biblia nosotros tenemos poesía, como habíamos dicho. Y esos poemas, pues, son los salmos. Esos salmos tienen piedad nacional, es decir, las oraciones que Israel contaba. Incluso dentro de la poesía también se enseña historia. El Salmo 146 es una interesante historia de cómo Dios vino liberando a Israel e introduciéndolo a la tierra prometida por causa de su misericordia. También en Jueces 5 se cuenta el relato de la conquista de los reyes de Canaán por parte de Débora y Barak por medio de un poema, o en Éxodo 15 se cuenta también el cruce del Mar Rojo por medio de un poema. La poesía también servía para contar historia. La misma sabiduría, cuando nosotros entramos al libro de Job, al libro de Proverbios, Eclesiastés, esos libros están escritos en poesía, o los mismos libros proféticos. Aquí tenemos nosotros a un profeta
En términos general, los profetas eran al mismo tiempo poetas. Sus profecías, sus dichos, sus predicaciones no eran producto de la improvisación como sucede con las predicaciones actuales de los predicadores, sino que ellos preparaban un poema muy bien hecho y eso se ve muy claro cuando uno lee el texto en hebreo. Aún en español uno puede captar el paralelismo que existe. En fin, todos los libros de los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores, todos ellos están escritos en poesía. El siguiente género literario que quiero analizar es el de los evangelios. Bien, los evangelios son narrativa, ¿sí? Son narrativa, pero al mismo tiempo constituyen un género literario en sí, porque la narrativa a veces me tiene a mí instrucciones que no son morales, instrucciones de los hombres de Dios que cometieron errores como cualquier otro puede cometer errores, como Génesis 38, que cuenta la historia de Judá y de Tamar, y me cuenta a mí, por ejemplo, cómo es que él se acuesta con una prostituta y en ningún momento se me dice a mí que eso que hizo fue malo ante los ojos de Jehová. Ya. Entonces, no me está enseñando necesariamente ética a través de cualquier relato. Hay relatos que moralizan, como hablábamos bien de Abraham y Lot recibiendo a los ángeles, pero hay otros relatos que no lo hacen. Eso pasa dentro de la narrativa, pero los evangelios, como cuentan la historia de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él hace es normativo. Todo lo que hace Él es instructivo para nosotros. Los evangelios entonces cuentan el relato de la vida y de la pasión de Jesús. También tienen apotegmas, que eso significa momentos en los que los contrincantes de Jesús plantean un problema y Jesús da una instrucción precisa a cómo comportarnos. Como cuando le preguntan por qué tus discípulos comen con las manos sucias, por qué no se lavan las manos para comer. Y entonces Jesús da una instrucción diciendo que no es lo que entra al vientre, lo que entra, lo que contamina, sino es lo que sale de la boca lo que contamina. Y con esto hace limpios todos los alimentos, dice el Evangelio de Marcos. Eso es un apotegma porque está dando instrucciones a Jesús, a sus discípulos. Jesús da instrucciones a sus discípulos. También tenemos las parábolas. Poco o mucho podemos hablar de él, a no ser en interpretación bíblica, que generan un problema. Tenemos instrucciones éticas como el sermón del monte, si a quien te pega en una mejilla, pues ponle también la otra, o los consejos que luego da allá en el capítulo 10 de Mateo 11:12 a sus discípulos. Y tenemos amonestaciones como Mateo capítulo 23, en que él critica a los escribas y los fariseos, y en cierto sentido esas instrucciones o esas amonestaciones contra esa gente tenían que ser cuidadosamente observadas por los discípulos para no caer necesariamente en esa categoría. Que los fariseos cuidaban mucho lo externo, lo exterior del vaso y no cuidaban lo interno. Eran sepulcros blanqueados. Todos los discípulos pueden caer en ese error fácilmente y empezar a cuidar lo externo y empezar a cuidar lo que la gente piense de mí, lo que la gente considere que soy yo y no estar pendiente de lo que el Señor sabe, piensa o considere de mí como más importante. Tenemos también las cartas. Estas cartas, en término general, tenían un remitente, unos destinatarios, tenían un saludo, tenían una acción de gracias. Todas las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, tienen acción de gracias con excepción de Gálatas. Siempre hay excepciones. Tienen recuerdos de cuando Pablo anduvo con ellos. Podemos saber de la biografía de Pablo por medio de Gálatas, de las cartas a los Corintios, sobre todo esas dos, ¿no? Que recuentan más esas historias, o incluso Primera Tesalonicenses nos dice a nosotros mucho sobre lo que Pablo vivió, cómo se comportó entre los tesalonicenses. Capítulo 1, 2 y 3 prácticamente son autobiográficos. Tiene también instrucciones. Primera Tesalonicenses 4 ya me da a mí instrucciones morales la primera parte e instrucciones escatológicas la segunda parte o doctrinales. Bueno, todo es doctrina, la moral también es doctrina. Entonces sería como instrucciones escatológicas sobre la resurrección, la segunda venida de Cristo. Y por último, saludos personales. Bien, las cartas eran así.
Aquí tenemos una fotografía del apóstol Pablo escribiendo y mirando hacia arriba como recibiendo cierta inspiración. Pero lo más probable es que las cartas no se escribieran de esa manera, sino que el apóstol considerara muy bien qué iba a decir a las iglesias, no tanto que Dios le dictara palabra por palabra, y en términos general, el apóstol también utilizaba a un escriba o amanuense, alguien que escribiera por él. Por eso es que la carta a los romanos, por ejemplo, dice que Tercio la escribió, era el escriba, el amanuense, el que estaba con Pablo. Entonces era el producto de un conjunto. Primera Tesalonicenses dice en su remitente Pablo, Silvano y Timoteo, y eso implica que los tres estuvieron íntimamente involucrados en la redacción de esa carta. No tanto Pablo. En algún momento Pablo dice, yo, Pablo, en esa carta, ¿no? Y entonces en ese momentito los otros dos estaban con él y consideraban que debía poner yo, Pablo. Pero en otros momentitos siempre se usa el plural. Y por último, en la Biblia tenemos el Apocalipsis, que ha sido uno de los géneros literarios más mal interpretados, y eso es porque hoy en día no los escribimos mucho, pero en el siglo primero eran muy comunes. De hecho, el género apocalíptico data de 200 años antes de Cristo y finaliza más o menos 200 años después de Cristo. Allí, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 13, se presenta una bestia que parecía un leopardo con 7 cabezas, 10 cuernos, y muchas personas piensan que eso es literal, pero para entender muy bien Apocalipsis, me sirve esta historia del Antiguo Testamento de el profeta Eliseo y su siervo. El nombre no lo conocemos, probablemente era Giesi, que en otro momento aparece como el siervo de Eliseo. El caso es que están ellos en un pueblo y en una mañana sale el siervo y observa al ejército de los sirios que está rodeando el pueblo y le dice, Padre mío, estamos muertos, ¿no? Porque nos rodearon. Y el profeta le dice, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero eso al siervo no le parece lógico porque no hay quien con ellos, están solos. Y entonces el profeta pide al Señor que se le abran los ojos al siervo. Y él mira los guerreros de fuego, carros de fuego, caballos de fuego y un gran ejército del lado de ellos. Entonces logra ver que son más los que están con ellos que en contra de ellos. Tener esa visión de lo espiritual es el sentido de la literatura apocalíptica. La idea de Apocalipsis no es tanto revelarnos cosas que sucederán en un futuro, sino revelarnos la naturaleza espiritual de lo que es presente. Y al presente la iglesia consideraba a un gran imperio, el imperio romano. ¿Quién contra ese imperio? ¿Quién podrá luchar contra la bestia? Pero Apocalipsis la presenta como una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Y nuestra realidad actual es semejante. Hay cosas que nosotros vemos con nuestros ojos muy físicos y carnales, nos parecen la realidad última, pero hay una realidad detrás de las apariencias que el mundo nos presenta. El Apocalipsis se escribe entonces para que la iglesia pueda tener esa visión espiritual y notar la realidad de las cosas más allá de las apariencias físicas que tienden a engañar y poder así vivir verdaderamente una espiritualidad como a Dios le gusta. Bien, esto es todo por hoy. Que el Señor los bendiga.